Homelander Tesoro Americano ha llegado a MK Mobile y con ello tenemos un nuevo análisis profundo. Hablaremos de estadísticas, pasivas, especiales, recomendaciones de equipos, equipamientos y curiosidades. Comenzamos. Hablemos de sus estadísticas, que lo que más me llama la atención es la generación de poder y la recuperación, donde va a ocupar el primer lugar y segundo lugar respectivamente. Básicamente es el personaje con más generación de poder actualmente. Si comparamos su ataque con los de diamante, se va a encontrar en octavo lugar junto con Scorpion y Sub-Zero de MK11. Y si lo hacemos con la vida, se encontrará en la misma posición por encima de Scorpion de MK11 por 10 puntos. Hay que recordar que este personaje es nómada y por lo tanto ocupará un segundo puesto de 5 en total en cuanto a ataque, por debajo del pelón de Gerardo, y en vida ahí sí baja al tercer puesto por encima del Guasón por 10 puntos. La pasiva llamada Complejo de Dios nos explica que al inicio de la partida selecciona a un compañero aleatoriamente del equipo como figura parental, la cual tendrá 15% de velocidad, 25 de generación de poder y 50 de resistencia a perjuicios, como estamos viendo en pantalla. Tanto la figura paterna como Homelander obtendrán efectos de apego con el tiempo, llegando a un máximo de 33 puntos, y cada punto equivale a 1% de probabilidad de letal en el especial 2. Para ambos, o sea, un 33% de probabilidad de letal. Afortunadamente los efectos de apego son bastante rápidos y enseguida tienes esa probabilidad para Homelander y la figura parental, como estamos viendo en pantalla. Si la figura parental es derrotada con el máximo de efectos de apego, Homelander entrará al campo de batalla e infligirá daño extremo al oponente activo. Y así como la figura parental, al inicio de la partida aleatoriamente también escoge a uno de los enemigos como su archienemigo. Este es el único integrante del equipo que no tendrá 50% menos de daño contra Homelander. Por lo que si te toca enfrentarte contra Homelander, más te vale usar al archienemigo para derrotar a Homelander. Y si Homelander derrota a este archienemigo, obtiene 2 acumulaciones, o sea, un 50% de aumento de ataque y un 25% si es otro oponente, llegando a tener un aumento de daño hasta un 75%, como estamos viendo en pantalla. En resumen, este personaje tendrá 50% menos de daño contra 2 oponentes, 33% de probabilidad de letal en el especial 2 y hasta un 75% de aumento de daño. ¿Quieres más? Pues resulta que esta botana viene con regalo, y es que causa daño y atadura al entrar al campo de batalla. Tremendo asesino. El especial 1 causará incapacitación, y lo mejor de todo es que puedes aplicarlo desde lejos y causar daño, mientras que el especial 2 necesitas estar cerca del enemigo y tendrá marca de muerte, y necesitarás de un buen ojo de halcón para llegar al 100%. Y el Fatal Blow causará daño con el tiempo a todo el equipo, solo que se llama fractura, y por tener otro término, rompe las reglas contra jefes y enemigos que se curan con el daño con el tiempo, como el Tajo de Scarlet Clásica. Sin duda, lo mejor de este personaje son las recomendaciones de equipos y gears que puedes utilizar. En pantalla estamos viendo 2 equipos que sirven para que no te den botana de luto y puedas mantener a Homelander con vida, y si te derrotan a un compañero, entre aplicando su pasiva causando mucho daño. Si lo que buscas es generación de poder para potenciar tu equipo, te recomiendo este equipo, ya que Kung Lao aumenta junto con Homelander, potenciará más a la figura paternal. Por cierto, mostrando a Spawn, recomiendo mucho usar también a Terminator Guardián, no por nada lo pusieron juntos en la batalla final de esta nueva torre. Uno de los equipos que más me gustó fue este, ya que Freddy tiene un 50% de probabilidad de letal si el enemigo está en una pesadilla, y con Homelander este llegaría a un 83% de probabilidad de letal. Ahora imagínense que equipamos a Freddy así, no hombre, botana de descanso eterno. Por otro lado, recomiendo gears que potencien el relevo de Homelander con los gears que están viendo en pantalla, o si no, potenciar la atadura ya causada como estamos viendo, o gears que tengan efectos al derrotar a un oponente como los que muestro en pantalla para potenciar los efectos de apego, o si no, potencia su daño letal con suerte
probabilidad de crítico, reducción de costo de especial 2 y probabilidad de daño extra, como estamos viendo en pantalla. Las ventajas de este personaje serán contra los que tengan resurrección o vida extra, ya que la atadura junto con la marca de muerte es lo peor que puedes hacerles. Por otro lado, también tenemos a personajes que causen mucho daño extremo, como el mismo Freddy Krueger, al menos que este sea el archi enemigo, y también contra jefes o enemigos que se curen con el daño con el tiempo gracias a la fractura. Y como todo en buena botana, siempre habrá un cacahuate quemado, y este personaje tendrá desventajas contra la atadura, personajes que disminuyan en la generación de poder o lo drenen, personajes que se salven de una botana de luto o gears de un KO, y personajes o gears que evadan especiales. Este personaje lo puedes conseguir en el nivel 59 en el pase de combate premium pagando, así como conseguirlo con suerte en los paquetes de invocación de cristales de dragón, o esperar un mes a que salga en la cripta por 14,000 corazones. ¿Tú qué opinas de este personaje? Comenta lechoso si llegaste hasta aquí, suscríbete al botanero 123 para un próximo análisis. Ok, vamos a abrir el primero. Venga, papá. Uf, ¿qué te digo, bro? Se viene. Próximamente, análisis profundo en el canal del botanero 123, Homelander, tesoro americano.